Hola a todos, yo soy Nelly Cuadros y esta es una edición más de Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe y por supuesto con el apoyo de la Coordinadora Republicana. En estos tiempos tan difíciles, tiempos de decadencia en todo el tema de valores, prácticamente estamos atravesando uno de los tiempos más oscuros y grises de toda la historia republicana, pues prácticamente todos los cimientos del Estado, de la institucionalidad, de los valores democráticos están deteriorándose cada día. Y no es solamente un aspecto político, sino también que ha trascendido al aspecto social. Hay una digamos, un espíritu, un ambiente de pesimismo generalizado en la gente. Y hemos invitado, por supuesto, a Renzo Ibáñez para hablar cómo se va deteriorando los valores en todas las estructuras sociales de nuestro país, pero fundamentalmente en un tema que nos preocupa mucho, que es la juventud y la educación. Renzo, tú eres politólogo, has sido candidato al Congreso de la República, vocero del partido aprista, y hoy por hoy que los partidos políticos están bastante debilitados, no hay institucionalidad, no hay ideología, no hay doctrina en los partidos políticos, y la herramienta, digamos, la carrera política es más distante a la juventud, en una coyuntura donde la educación no es necesariamente el pilar de esta realidad actual. Una educación universitaria que está bastante deteriorada, no solamente en el aspecto del contenido, sino en infraestructura, en presupuesto, en todo lo que implica la educación. ¿Cómo acercamos la actividad política, ¿no?, el ejercicio político a la juventud en estos tiempos de crisis? Muchas gracias, Nelly, por la invitación. Muy contento de estar aquí en PBO y en la Radio con Fe. Es cierto, has hecho un análisis crudo de lo que estamos pasando en este momento como país, como ciudadanos, y sobre todo porque pasamos un momento en la historia bastante complejo, ¿no?, en donde se imbrican, se encuentran una serie de temas. Uno de ellos es, por supuesto, el tema de la educación, la política, la juventud, y uno siente pues que efectivamente hay una degradación, hay un retroceso, producto de la falta de entendimiento de los peruanos. Pero quiero aprovechar, no soy vocero del partido, no tengo esa encargatura oficial, pero sí soy militante aprista y evidentemente he defendido al partido y su doctrina, hablando de doctrinas y ideologías desde que me enrolé al aprismo. Y una de las cosas que a propósito de eso he aprendido, porque uno cuando se enrola en una causa militante, cuando uno se enrola en un partido, tienes que conocer la historia del Perú. Y es cierto que somos un país que efectivamente casi nació de una polarización que no se pudo sostener, no se pudo solucionar a lo largo de 200 años de historia, pero es cierto que estamos ahora en un punto álgido, un punto terrible, tremendo, de desencuentros, de distanciamientos, de falta de acuerdos, de polarización absoluta de las partes de los ciudadanos, de los políticos. Y eso, por supuesto, afecta a otros ámbitos de la nación. Y cómo no, el caso de la educación y la juventud, en donde vemos, por ejemplo, que un presidente de la República que vino con las banderas de la educación, incluso de su modernización, de la posibilidad de que el pueblo más humilde pueda acceder a mejores servicios básicos, entre ellos, por supuesto, la de poder mejorar su cultura y así acceder a mejores herramientas para el trabajo y poder desarrollarse mejor, resulta que está con sendas de investigaciones en Fiscalía, resulta que es acusado de dirigir una organización criminal y además que esa promesa, ¿no?, en tanto profesor de hacer un buen gobierno, de respetar la institucionalidad del país y de convocar a los mejores, resultó siendo todo lo contrario, ¿no? Es el antónimo perfecto del desarrollo y del progreso del país, y Pedro Castillo lo único que está haciendo es una degradación del Estado
y el gran problema es que quienes debemos solucionar eso, es decir, los partidos no estamos dando lamentablemente señales positivas para que esto pueda hacerse. El Congreso, incluso el propio Poder Judicial, la Fiscalía está haciendo algo en este momento, pero en realidad hay una crítica integral que hay que hacer para poder solucionar, ¿no? Entonces, para empezar, hay que sacar a este señor de donde está, porque creo que es indispensable, por lo menos, que el mayor escollo esté fuera y ponernos de acuerdo en las cosas que hay que hacer. Uno de ellos, por ejemplo, es imponer nuevamente el valor de la meritocracia en la escuela pública, en el profesorado, en el magisterio, que creo que es algo que se ha perdido, lamentablemente, por culpa de banderas pues mezquinas, ¿no? En el segundo gobierno de Alan García se inició este proceso de meritocracia que después los siguientes gobiernos, lamentablemente, por mezquindad, ¿no? Tuvieron que retroceder en ello, pero creo que son esas reformas las fundamentales, ¿no? En el tema, por ejemplo, de infraestructura. No existe ejemplo en el mundo en donde la educación pueda ser realmente de calidad sin una infraestructura adecuada que permita recibir a los muchachos en condiciones óptimas para que puedan así recibir los conocimientos que se necesitan. Y por supuesto también un personal que esté capacitado, como vuelvo a repetir, son reformas que tienen que estar en la agenda pública, pero para que exista una agenda pública necesitamos acordar. Uno de los grandes valores o de los grandes principios doctrinarios, ¿no?, que fundan incluso las democracias modernas, que fue, por ejemplo, a través de esa hermosa epopeya, esa gesta histórica que fue la Revolución Francesa, se basó sobre tres pilares fundamentales: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y la fraternidad no es otra cosa, en términos intelectualizados, contemporáneos, que la confianza. Entonces somos un país muy desconfiado. El Latinobarómetro y en la encuesta nacional de valores siempre nos recuerda de que somos uno de los países, o internacional de valores, perdón, que somos uno de los países con más altos índices de desconfianza, no solamente institucional, sino incluso interpersonal, lo que hace que seamos un país en donde la polarización, la pelea, los odios sean permanentes y por ello no podamos llegar a tener grandes consensos que permitan justamente sostener la institucionalidad de determinados temas, como por ejemplo la educación y las políticas, por supuesto, a favor de la juventud. Es decir, estamos prácticamente en una metástasis generalizada. Sin duda. Que lo político se ha extendido a todos los, no solamente a todas las instancias del Estado, sino ha trascendido ya a los hogares, a la conducta del ciudadano. Hay una crisis generalizada de valores. Y eso que veníamos construyendo, una cultura de unidad, que era tan difícil en un país tan complejo, que tiene distintos orígenes, distintas culturas, de la costa, sierra y selva, tan múltiple como el Perú, lograr la unidad ya era un anhelo bastante lejano, pero que iba empezando a fomentarse. Hoy por hoy todo eso se ha pulverizado, se ha destruido. ¿Cómo recuperamos esa confianza, este círculo vicioso en el que se ha convertido el valor más importante del ciudadano, la capacidad de indignarse, que se ha perdido? Parece que la gente se ha resignado, ha entrado en un adormecimiento, ¿no? No hay esa sensibilidad ya a la indignación de las cosas que vemos todos los días en la parte política. Por supuesto, en una coyuntura donde ya llevar un pan a la casa es tan difícil para un peruano que trabaja en cualquier rincón de nuestra patria, solventar la economía de su hogar ya es complicado. Así es. Y encima de ello tenemos esta nube negra, este círculo vicioso de escándalos políticos que son interminables, que un escándalo supera al anterior. ¿Cómo buscamos una luz? ¿Cómo abrimos camino, un camino de posibilidad, de esperanza en esta coyuntura? Bueno, como vuelvo a repetir, es el tema del diálogo, ¿no es cierto? Y lamentablemente, efectivamente, ¿Cómo rompemos? ¿Cómo quebramos ese círculo? ¿Cómo empezamos? ¿Dónde paramos? Primero hay que entender de que existe un problema generalizado en el país, ¿no? A veces uno siente que, claro, siempre será lo más fácil echarle la culpa a los políticos de los males de una sociedad que además tiene múltiples actores, ¿no? Aquí tiene que ponerse a pensar que son no solamente los partidos políticos que cada vez tienen menos injerencia
injerencia en la vida nacional, ¿no? Sino que es en general, ¿no? Una crisis que está presente en los medios de comunicación, en la sociedad civil, en el pueblo que muchas veces desconfiado del Estado, que por supuesto producto de su ineficiencia genera frustraciones, pero que por ejemplo no ha sabido votar muchas veces a pesar de que tenía mucha información al frente, otras veces nula información por supuesto, pero los ciudadanos también tienen algo de responsabilidad en esto, por supuesto, como vuelvo a repetir, los medios de comunicación, los partidos políticos y en fin, todos los actores, es decir, como tú muy bien dices, nuevamente, una metástasis, una realidad lamentablemente generalizada, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene que pasar a través de liderazgos fuertes. Creo que, por ejemplo, hay algo que se ha avanzado frente a esta crisis, que es la del hecho de que ya la calle, ni las protestas, ni la acción colectiva es monopolio de un sector del país, ¿no? Hasta el año 2018, 2019, las izquierdas eran las que tomaban las calles y hoy en día vemos que hay una pluralidad ideológica, una pluralidad de voces que tienen la calle, ¿no? Entonces, eso creo que es importante porque activa una sensación de fortaleza ciudadana que antes no teníamos, ¿no? Y que creo que esa movilización es sumamente importante para recuperar la democracia, la institucionalidad, que animar mucho más a los ciudadanos, sobre todo a la juventud, de que efectivamente se pueden hacer las cosas, se puede cambiar las cosas, siempre y cuando haya fe en el país, pensando con responsabilidad, que efectivamente los cambios además se dan en el ámbito del acuerdo, del diálogo, los partidos políticos tienen que hacer lo suyo, nuevamente, los medios de comunicación. Creo que estamos entrando en una crisis complicada que espero pueda llamar la atención y la responsabilidad de los liderazgos en el país en general y que permita generar un nuevo comienzo, ¿no? Para poder sostener políticas públicas y sostener sobre todo la democracia y la libertad, ¿no? En todos los tiempos de crisis, siempre la comunidad juvenil de nuestro país ha demostrado a lo largo de los años, con esa voz apasionada que tienen los jóvenes peruanos, de salir a las calles, muchas veces con escaso entendimiento de la realidad política, con escaso análisis, pero movidos por ese fuego, por ese espíritu de valores que tienen los jóvenes. En estos tiempos hay esperanza, podemos decir que los jóvenes pueden jugar un rol importante, porque tú has mencionado a los partidos políticos. Tenemos todos los partidos políticos, unos que son vientres de alquiler, unos que son prácticamente tiendas comerciales, y los otros partidos políticos como el APRA, Acción Popular, están bastante deteriorados prácticamente en estos tiempos. No hay institucionalidad de los partidos políticos. Entonces, obviamente, en estos tiempos serían los partidos políticos los que tendrían que ejercer ese rol protagónico de dar las líneas hacia dónde podemos buscar una salida de esta crisis. Pero hoy por hoy los partidos están bastante debilitados. Entonces, hay espacio para voces juveniles en estos tiempos, no escuchamos mucho, no hay herramientas. ¿Cómo ves? Es un proceso, como te vuelvo a repetir, es un Perú que, a ver, antes estaba pues copado, estaba totalmente, incluso hasta obnubilado por discurso de un cierto sector, vamos a decirlo con claridad, de lo que llamamos algunos la izquierda caviar, o todos aquellos que han tenido pues posiciones entre comillas de indignación, pero que en el fondo lo que han hecho es justificar grandes tropelías contra la democracia, como por ejemplo lo que fue en noviembre del año 2020, cuando muchos jóvenes, desde mi punto de vista, fueron utilizados por este sector político del país y para poder defender a un corrupto, un sinvergüenza como Martín Vizcarra, por ejemplo, que ejecutó un golpe de Estado y que además cerró el Congreso de manera ilegal. Bueno, creo que ese monopolio se ha acabado. Creo que existe cada vez mayores posibilidades para que la protesta sea mucho más amplia, haya nuevos sectores que puedan decir cosas nuevas, que puedan refrescar la política en el país, pero es un proceso, ¿no?, que se está dando poco a poco. Ahora hay que entender de que el país es un país muy complejo, que tiene múltiples problemas,
múltiples traumas, ¿no? Por ejemplo, para empezar, el centralismo, el racismo, la exclusión, la injusticia en términos sociales, la tremenda desigualdad que existe entre pobres y ricos en este país, que son problemas reales, que no hay que ocultarlos, más bien todo lo contrario, tenemos que comenzar a solucionar, pero hay un sector que se ceba de ellos, en vez de solucionarlos, lo único que hace es acrecentarlo para poder justamente vivir de ese dolor. Y creo que cada vez hay más gente que se ha dado cuenta que ese discurso es un discurso pues fariseo, que lo único que hace es hacer retroceder al país. Desde el año 2011, con ese discurso se han mimetizado estos parásitos del Estado que han generado esta polarización, esta pelea permanente, y lo único que han hecho es justamente retroceder en un país que había tenido altísimos índices de crecimiento económico y que había redistribuido la riqueza de manera más o menos eficiente. Entonces, yo creo que la gente se está dando cuenta cada vez más, y creo que en particular los jóvenes también. Cuando uno va, por ejemplo, a las marchas, uno encuentra una gran cantidad de jóvenes. Hago mención especial, por ejemplo, a Lucas Gersi, que ha hecho un extraordinario trabajo a nivel nacional buscando firmas en su lucha contra la constituyente, que algunos pues podrán de pronto discrepar en términos científicos, jurídicos, qué sé yo, pero lo importante es que se estaba haciendo una campaña política así es, a favor de la democracia, y con él un conjunto de jóvenes muy interesantes que están saliendo a pelear a favor de la democracia, a favor de las libertades, a favor de las instituciones, de la separación de poderes, de todo lo que implica el fundamento de nuestra república, y qué es lo que debemos proteger el día de hoy. Yo sí estoy convencido, a ver, los que hacemos política, una de nuestras grandes herramientas es el entusiasmo por el futuro. Si uno solamente va a estar pensando en que todo va a ser calamitoso al día siguiente, entonces ¿para qué nos metemos en política? Porque lo que queremos es justamente cambiar las cosas y hacer que los problemas del país se solucionen. Entonces yo sí veo una importante actitud juvenil en las calles, que, como digo, ya no es el monopolio de un sector, sino que ya es mucho más, vamos a decirlo así, con cierta madurez, más entendimiento, más claridad de la realidad. Sí, sin duda. Más sentimiento crítico. Exacto, pero además más plural, ¿no? Más plural. Como te digo, antes había un monopolio, antes era casi la dictadura de determinados discursos, y hoy día, lamentablemente, o para ellos y afortunadamente para el país, se ha quebrado ese monopolio, se ha quebrado esa cosa monocorde, monotónica, sino que ahora tenemos mayores voces discrepantes que permiten justamente generar mayores luces a la ciudadanía para que pueda decidir en lo que venga en el futuro próximo. Así que mi pronóstico es entusiasta a pesar de los problemas que tenemos, y creo que emergerán nuevos liderazgos en los próximos meses, en los próximos días, en los que dure esta lucha por conservar la democracia en el país, a pesar de que ya la ha dañado mucho este sector político y este señor que está en este momento en la presidencia, y todos sus compinches que espero puedan salir pronto de este lugar que gran responsabilidad. Sí, como tú has mencionado, gran responsabilidad y participación que ha tenido en toda la destrucción del Estado, prácticamente de las instituciones, pero sobre todo de los valores democráticos de nuestro país, es este conglomerado, esta comunidad denominado los caviares, ¿no? Que es una comunidad que ha sabido organizarse, ha sabido solventarse y ha sabido introducirse no solamente en las instituciones más importantes del Estado, sino también en la academia, en la política, en los gremios sociales. Es decir, son toda un conglomerado, pero que tienen un objetivo, un interés común, que es el aprovechamiento particular, y solamente cumplen las causas de su agenda. Ellos tienen una agenda y ellos han participado grandemente en ser aliados permanentes de cual gobierno fuera para sacar provecho económico, provecho político y ayudar a dar el soporte para la destrucción del Perú, lo que es en estos últimos tiempos.
Y es algo importante, quiero rescatar algo importante que tú has mencionado, el monopolio, que antes era el monopolio de las calles, digamos el monopolio de las voces de los derechos humanos, de las voces de la lucha a favor de la mujer, de la lucha indígena, de la lucha del provinciano. Era un monopolio que bien lo habían sabido gestionar y administrar esta comunidad caviar. Hoy por hoy lo que nos está dejando de aprendizaje esta crisis es que hay gente, hay jóvenes que están tomando conciencia. Hay un espíritu de análisis crítico más amplio y más consciente. Y creo que es importante, y eso se está volcando en las calles. Escuchamos nuevas voces, pero son voces aún tímidas. Por eso creo que es gran rol a todas las voces demócratas que hay desde todos los espacios, desde los partidos, desde la academia, desde los medios de comunicación, desde todos los espacios donde haya una voz demócrata, hay que resonarla más fuerte y hacer un llamado a todos los jóvenes que tienen ese espíritu de esa vocación por la patria, cómo se insertan en este proceso de lucha invisible casi que se está dando en nuestro país en estos tiempos para preservar lo que queda de la democracia, pararnos encima de los escombros y hacer una unidad en una voz, en un espíritu de unidad y reconstruir y rescatar los valores de nuestra nación. Es importante hacer un llamado también, Renzo, a todos los partidos demócratas que a pesar que están debilitados en estos tiempos, también hacer el esfuerzo de fortalecerlos, de recuperarlos, de recuperar la institucionalidad y ejercer ese rol que tienen por naturaleza los partidos políticos, que es generar pensamiento, generar conciencia. Pero sobre todo generar consensos. Y fomentar los valores. Diálogo. Y uno de los valores fundamentales de la democracia es el diálogo, es el respeto por el otro. Por eso hay que eliminar de la faz del Perú los antis. ¿Pero qué implica los antis? Es la negación del otro. Uno de los principios fundamentales de la democracia, dentro del espectro, por ejemplo, electoral, se llama alternancia en el poder. Y la alternancia en el poder implica una determinada cantidad, por decirlo de alguna manera, de confianza en el otro para decir, tú gobiernas 5 años, yo gobierno el otro. En 5 años yo seré gobierno, en los otros 5 años yo seré oposición. De tal manera que esa hermenéutica, esa dialéctica democrática permita sostener a largo plazo, por ejemplo, políticas públicas que se puedan respetar y que no solamente se gobierne para 5 años y luego venga el otro para destruir todo lo que se ha hecho antes y así generar una suma cero en el camino. Entonces, lo primero que creo que tiene que existir en el Perú es la conciencia de la necesidad de generar diálogo, fraternidad, ergo confianza, y que permita eso sostener cualquier cambio en el futuro, porque la gran revolución en el país hoy en día no está en los complejos adánicos, en decir yo voy a hacer las cosas desde cero, destruyo todo lo que se ha hecho antes y a partir de aquí lo mío va a ser lo mejor, porque de esas experiencias los hemos tenido permanentemente a lo largo de 200 años de república. Lo más importante y lo más revolucionario hoy en día sería más bien construir consensos y construir políticas públicas que duren más allá de lo que dure un quinquenio y, para empezar, que un presidente además dure 5 años, ¿no? Y eso ¿qué implica? Mejorar los partidos políticos, mejorar liderazgos, mirar hacia la juventud como un mandato imperativo para reconstruir la política nacional, pero también es cierto que hay que destruir y sacar del país todos los elementos negativos, entre ellos, por ejemplo, la superioridad moral de algunos para querer desestimar, por ejemplo, posiciones políticas, como fue, por ejemplo, el antifujimorismo y durante el siglo XX el antiaprismo también, y por supuesto en el siglo XXI.
que son cosas que le hacen muchísimo daño al país, ¿no? Porque generan además discursos maniqueos, generan discursos muy mentirosos, ¿no? Con mucho engaño, y lo que hace al final es enervar y hacer mucho más visibles los odios y las particiones entre los peruanos, cuando lo que necesitamos es más bien unidad, democracia y por supuesto libertad y todo lo que eso implica en términos de políticas públicas que finalmente deben ir hacia las poblaciones más vulnerables, principalmente a los niños y por supuesto a los jóvenes, ¿no? Interesante mensaje que hemos tratado el día de hoy. Por supuesto, no es suficiente quedarnos en la descripción de la destrucción de los valores de nuestra nación. No es suficiente decir lo mal y lo grave que estamos, porque lo estamos, y no es necesario redundar en eso. Pero lo que queremos decirles desde este espacio es que, muy a pesar que estamos parados sobre los escombros de lo que son los valores de nuestra nación, los valores democráticos, de la libertad, los valores de nuestra nación, esa cultura de unidad que veníamos gestando de una manera incipiente, que no se terminen de quebrar. Y el peruano prácticamente tiene un espíritu muy distinto a ciudadanos de otros países. Lo hemos demostrado a lo largo de tantos años. Hemos atravesado tantas crisis y esta crisis no será distinta. Bien sabemos que también los tiempos de crisis son oportunidades para que nuevas voces, nuevos liderazgos y gran rol que tienen los jóvenes en estos tiempos de crisis para demostrarle al país que aún se puede abrir camino en estos tiempos grises, que se puede fomentar y consolidar ese espíritu de optimismo, que aún lo tenemos, un fuego que nunca se apagará en el peruano, y vamos a atravesar estos tiempos difíciles y a reconstruir la moral y el optimismo, la unidad de nuestro país. Yo soy Nelly Cuadros, esto fue Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Muchas gracias.